No vas a creer lo que mi esposo me hizo hacer. 3 hombres, una noche. Se suponía que era una broma, pero casi lo arruina todo. Era una noche de viernes, una de esas noches en las que solo quieres relajarte, dejar atrás el estrés de la semana y simplemente estar con la persona que amas. Mi esposo y yo estábamos descansando en casa, bebiendo vino y hablando de cosas al azar. Sentía como esas noches tranquilas en las que no se espera que pase nada importante. Pero luego él sacó algo que me sorprendió por completo. Me preguntó de manera casual si alguna vez había pensado en estar con otros hombres. Al principio pensé que estaba bromeando, así que me reí, pero luego siguió hablando. No solo se refería a cualquier hombre, sino que hablaba específicamente de hombres negros, 3 de ellos. Mi corazón comenzó a latir rápido, pero no de una buena manera. No podía procesar lo que me estaba sugiriendo. ¿Quién simplemente dice algo así? Lo miré esperando alguna señal de que estaba bromeando, pero su expresión seguía igual, totalmente seria. Me sentí incómoda, por decirlo menos. Pensé que tal vez era una fantasía rara que él quería compartir y que pronto dejaríamos el tema, pero no, seguía sacándolo a la conversación. Al principio fueron comentarios pequeños, bromas juguetonas sobre lo que podría ser. Luego comenzó a hacer sugerencias más directas. Dijo que podría hacer nuestra relación más emocionante, que sería algo puntual que podría agregarle un poco de picante a nuestra vida juntos. No sabía ni cómo reaccionar. ¿Qué se supone que debía decir? ¿Era esto una especie de prueba? A medida que pasaban los días, el tema seguía apareciendo en nuestras conversaciones. Al principio lo desechaba rápidamente, cambiando de tema o poniendo excusas, pero mi esposo no dejaba de insistir. Incluso comenzó a hablar de hombres específicos, amigos suyos. Me decía que todos eran buenos chicos y que no pasaría nada a menos que yo quisiera, y que sería solo por diversión. Mi estómago se retorcía cada vez que lo mencionaba, pero no sabía cómo decirle lo mucho que me molestaba. Una parte de mí no quería empezar una pelea, pero otra parte sentía un creciente resentimiento. Una noche, él fue aún más lejos. Sugirió que conociéramos a esos 3 hombres. Lo presentó como si no fuera gran cosa, solo una reunión casual con algunos de sus amigos. Dudé, sin saber si era otro de sus intentos de presionarme a hacer algo con lo que no me sentía cómoda. Pero, para mantener la paz y no arruinar nuestro matrimonio por lo que esperaba fuera solo una mala idea, acepté ir. Esa noche conocimos a sus amigos en un bar local. Durante todo el tiempo me sentí nerviosa, como si estuviera entrando en una trampa. Sus amigos parecían lo suficientemente amables, educados, encantadores, tal vez un poco demasiado amigables, pero había una tensión incómoda en el ambiente. Podía percibir algo bajo la superficie, una comprensión tácita entre ellos y mi esposo que me revolvía el estómago. A medida que avanzaba la noche, las bebidas seguían fluyendo y las conversaciones se volvían cada vez más coquetas. Intenté restarle importancia con una risa, pero en el fondo estaba extremadamente incómoda. Uno de los hombres no dejaba de mirarme de manera insistente, y cada vez que sentía sus ojos sobre mí, un nudo se apretaba en mi pecho. Mi esposo, por otro lado, parecía totalmente relajado, como si estuviera disfrutando verme recibir toda esa atención. Me sonreía como si fuera un juego. Finalmente terminamos todos en nuestra casa. Yo no quería, pero mi esposo insistió en que sería más tranquilo estar en casa. No podía quitarme la sensación de que estaba caminando hacia algo para lo que no estaba lista. Una vez en la casa, la atmósfera cambió. Los chicos estaban sentados en el sofá bromeando, pero había una tensión en el aire. Yo estaba en la cocina tratando de mantenerme ocupada cuando uno de ellos entró a ayudarme a limpiar. Se acercó demasiado, estaba a solo unos centímetros de mí y podía sentir su aliento en mi cuello mientras se inclinaba a tomar una toalla. Mi corazón volvió a acelerarse, pero no de una manera buena. Luego susurró algo en mi oído. No pude escuchar todo lo que dijo,
pero lo suficiente para saber que esto ya no era solo una reunión amistosa, estaba intentando algo y podía sentir cómo la situación se me escapaba de control. Mi esposo estaba en la otra habitación, probablemente consciente de lo que estaba sucediendo, pero no parecía importarle. Me sentí atrapada. Traté de ignorarlo, pero la tensión seguía aumentando. El hombre seguía rozándome, haciendo toques sutiles para ver hasta dónde podía llegar. Me quedé congelada. ¿Debería decirle que parara? ¿Debería llamar a mi esposo? Pero, ¿cómo quedaría eso? Mi mente daba vueltas con 1.000.000 de pensamientos y mi cuerpo reaccionaba de maneras que no entendía. No sabía si era miedo, emoción o ambas cosas. Estaba al borde de algo peligroso. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profunda que estaba en esta situación. Necesitaba salir de la cocina, salir de la casa, salir de todo este lío, pero no sabía cómo. Cada vez que intentaba moverme, sentía como si algo me estuviera deteniendo, como si un peso invisible me mantuviera en su lugar. El aire en la cocina se sentía espeso, casi sofocante. Necesitaba salir de allí, pero mis pies parecían pegados al suelo. El hombre junto a mí no retrocedía, y la forma en que me miraba me ponía los pelos de punta. Se inclinó aún más cerca, su aliento ahora en mi oído, y susurró algo más. Esta vez lo escuché claramente. Parece que te gusta esto. Esa frase fue suficiente para sacarme de mi estado congelado. Retrocedí rápidamente, golpeando el mostrador detrás de mí, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros sin hacer una escena. Mi corazón latía fuerte y sentía mi rostro arder, una mezcla de ira y vergüenza. Necesitaba detener esto ya, pero mi mente estaba en caos y no sabía qué hacer. Miré hacia la puerta con la esperanza de que mi esposo entrara y tal vez se diera cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos, pero no lo hizo. Fue en ese momento cuando comprendí que no iba a hacerlo. Él fue quien me puso en esta situación desde el principio. Estaba sola. Empujé al hombre que estaba cerca y me dirigí a la sala donde los otros 2 hombres se reían con mi esposo. Ellos no parecían notar la tensión ni el pánico que yo sentía. Mi esposo me miró y sonrió, completamente ajeno al torbellino que llevaba dentro. O tal vez sabía y no le importaba. Ya no podía decirlo. Me senté en el borde del sofá, mis manos apretando el cojín con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido en la cocina, lo cerca que estuvimos de cruzar una línea que no estaba lista para cruzar. Quería decir algo, decirle a mi esposo que esto no era divertido, que no me estaba emocionando, pero no encontraba las palabras. La noche avanzaba, cada momento más pesado que el anterior. Los hombres seguían bebiendo, riendo, y mi esposo seguía actuando como si todo estuviera bien, pero nada de esto era normal. Seguía recreando el momento en la cocina, lo cerca que estuve de perder el control de la situación. Me asustaba y más que eso, me enojaba. ¿Cómo podía mi esposo empujarme a algo así? ¿Cómo podía ser tan casual al respecto, como si mis sentimientos no importaran? Finalmente, los hombres se levantaron para irse. Sentí una oleada de alivio, como si un peso se hubiera levantado de mi pecho. Los vi salir por la puerta y por primera vez esa noche sentí que podía respirar nuevamente. Pero la tensión no desapareció, seguía ahí, burbujeando justo debajo de la superficie. Después de que se fueron, me volví hacia mi esposo. Él seguía sonriendo, como si hubiera sido la noche perfecta, pero ya no podía más. Tenía que decir algo. ¿Qué fue eso?, le pregunté con la voz temblorosa. ¿A qué te refieres?, respondió, genuinamente confundido, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Eso, dije, señalando hacia la puerta por donde se habían ido sus amigos. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Él se encogió de hombros, su actitud relajada solo me hacía más furiosa. Solo fue un poco de diversión. No tenías que hacer nada que no quisieras. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad no entiendes?, dije, elevando la voz. ¿Eso llamas diversión? Me metiste en una situación en la que uno de tus amigos me acosó y tú te quedaste ahí sentado como si no fuera nada. La expresión de mi esposo cambió.
La sonrisa desapareció y por primera vez esa noche vi un destello de comprensión en sus ojos, pero no se disculpó. En lugar de eso, se puso a la defensiva. Pensé que te gustaba, dijo. No dijiste nada, no lo paraste. Eso fue lo último, no pude aguantar más. ¿Cómo se supone que iba a saber qué hacer? ¿Cómo se supone que iba a reaccionar? Grité. Eres mi esposo, se supone que debes protegerme, no meterme en situaciones así. Discutimos por lo que parecieron horas. Cada vez que intentaba explicar lo incómoda que me había sentido, lo cerca que estuvimos de que todo se fuera de las manos, él lo restaba. Seguía insistiendo en que solo era una fantasía, que podía haber parado todo en cualquier momento, pero no lo entendía. No comprendía lo atrapada que me sentía. Sentí lo impotente que había sido en ese momento. Estaba temblando cuando finalmente terminó la discusión. Mi esposo salió furioso hacia el dormitorio, dejándome sola en la sala. Me quedé ahí mirando los vasos vacíos de vino y los restos de una noche que casi lo arruinó todo. No sabía qué hacer a continuación. Me sentía traicionada, confundida y profundamente herida. Esto no era lo que se esperaba de un matrimonio. Me quedé allí en el silencio de la sala, mi mente dando vueltas. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido en la cocina, lo cerca que estuvimos de perder el control, la forma en que mi esposo simplemente se quedó allí riendo tranquilamente con sus amigos, me hacía sentir un nudo en el estómago. ¿Cómo no pudo ver lo peligroso de lo que estaba haciendo? ¿Cómo pudo empujarme a algo tan imprudente? No pude soportar más la tensión en el ambiente. Me levanté y me dirigí a la cocina, esperando que el simple acto de limpiar me ayudara a calmarme. Tomé los vasos de vino, tratando de concentrarme en la tarea, pero mis manos temblaban y mi corazón seguía acelerado. Reviví la noche en mi cabeza, fragmento por fragmento, cómo me había pedido que participara, cómo sus amigos me miraban como si fuera algo que podían tomar si lo deseaban. Y luego el momento en la cocina, cuando ese hombre se acercó y susurró cosas que me hicieron sentir asco. Me sentí atrapada, acorralada. Fue como si me hubiera quedado congelada, sin poder moverme ni hablar. Me odiaba por no haberme enfrentado a él antes, por dejar que las cosas llegaran tan lejos. Terminé de lavar los platos y miré por la ventana hacia la oscuridad fuera de la casa. Ahora la casa estaba en silencio, pero no se sentía tranquila. Se sentía vacía, fría. Sabía que no podía dejarlo pasar. Algo había cambiado entre mi esposo y yo, algo que no se podía ignorar ni ocultar. Él había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Respiré profundamente y me dirigí al dormitorio. Mi esposo ya estaba en la cama, mirando su teléfono como si nada hubiera pasado. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Me quedé allí un momento observándolo, preguntándome cómo podía estar tan indiferente ante todo lo que había sucedido. ¿Cómo podía ser tan ciego ante el daño y la confusión que había causado? Finalmente ya no pude aguantar más. Necesitamos hablar, dije, con voz tranquila pero firme. Me miró levantando una ceja. ¿Sobre qué?, preguntó, como si no supiera a qué me refería. Sobre lo que hiciste, respondí, sentándome en el borde de la cama. Suspiró y dejó su teléfono a un lado. Ya te dije, solo fue un poco de diversión. No tenías que hacer nada que no quisieras. Sacudí la cabeza, sintiendo cómo la ira volvía a surgir en mí. No lo entiendes. Me metiste en una situación en la que me sentía atrapada. No te importó cómo me sentía, estabas demasiado ocupado viviendo una fantasía y no pensaste en lo que me estaba haciendo. Él frunció el ceño y se sentó un poco más erguido. Pensé que estabas bien con eso, ¿no dijiste que no? No supe cómo respondí, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No supe cómo decir que no sin arruinarlo todo, sin hacer las cosas aún más incómodas. Confiaba en que me protegerías, en que te preocuparías por mí, y en cambio me pusiste en una situación donde casi hago algo de lo que me arrepentiría toda mi vida. Él desvió la mirada, su expresión imposible de leer. Por un momento pensé que podría disculparse, que finalmente entendería lo que había hecho. Pero cuando habló, sus palabras fueron frías. Estás exagerando, no pasó nada,
estás haciendo un gran drama por algo que no es importante. Eso fue todo. No podía seguir con esto, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que nuestro matrimonio estaba bien. Me había empujado demasiado lejos y no había vuelta atrás. Me levanté, tomé mi teléfono y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz ahora tajante. Me detuve en el umbral, con la espalda hacia él. Necesito espacio. Necesito entender qué quiero, porque en este momento no creo que pueda seguir con esto. No dijo nada, y yo no miré atrás. Salí del dormitorio, caminé por el pasillo y salí por la puerta principal, respirando el aire fresco de la noche. Mientras estaba allí, tomando respiraciones profundas para calmarme, me di cuenta de algo. Había estado tan enfocada en lo que él quería, tratando de complacerlo, que había perdido por completo de vista lo que yo necesitaba, lo que merecía. No iba a dejar que eso volviera a suceder. Mientras caminaba por la calle, alejándome de la casa, sentí una extraña sensación de alivio. No sabía qué depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza. Había terminado de ser empujada, de estar atrapada en el juego de otra persona. A partir de ahora, iba a tomar el control de mi propia vida, de mis propias decisiones, y nadie me iba a obligar a hacer algo que no quisiera nunca más.